Recorre Julián González, ministro de Cultura, e instituciones relacionadas con el sector en Santi Spíritus. Celebra en Ciego de Ávila, Grupo de Morón Teatro, 30 años de quehacer cultural comunitario. Iniciará en la ciudad de Guantánamo edición 38 del concurso de artes plásticas y literatura Regino Eladio Botti. Saludos desde La Habana, es lunes 30 de mayo de 2016 y abrimos la semana de emisiones en el noticiero cultural de la televisión cubana. El ministro de Cultura, Julián González Toledo, recorrió en la provincia de Santi Spíritus instituciones culturales recién reparadas y otras en las que se trabaja a propósito de un amplio proyecto inversionista. Veamos. Santi Spíritus tiene el desafío de ser una provincia que desde el amanecer abrace la cultura. Al talento de sus creadores ahora une el buen estado constructivo de muchas de sus instituciones. Varios museos de la provincia han sido reparados y reciben las visitas del público. En la Casa de Cultura de Jatibonico termina la más completa rehabilitación constructiva realizada al inmueble. En el olvido quedarán los años de inercia. Todas las manifestaciones del arte tendrán su espacio. En la galería está lista la primera exposición y a la sala teatral solo le falta el montaje de algunos equipos técnico-escénicos. En Santi Spíritus, el ministro de Cultura, Julián González Toledo, también compartió con los actores de Cabotín Teatro. El grupo que dirige Laudel de Jesús tiene por primera vez una sede de presentaciones. Otros colectivos de las artes escénicas, como el Guiñol Paquelé y Parabajitos, disponen de espacios creativos. Los próximos meses traerán la buena noticia de que el Cine Camilo Cienfuegos será la casa del proyecto Garabato. El acierto del programa inversionista está en trabajar con calidad y luego diseñar programaciones atractivas. La cultura tiene la posibilidad de contribuir cada vez más al sostenimiento de la nación y por eso es tan importante este esfuerzo que se hace de fortalecer la infraestructura, que también, lógicamente, fortalece el compromiso de los artistas con su territorio, con su público, con su obra, y da la posibilidad de que tenga como expresión suprema un público más preparado, un pueblo más culto. El titular de Cultura valoró de positivas las labores realizadas en Santi Spíritus. En el municipio de Trinidad visitó el Teatro La Caridad, una de las más complejas intervenciones que se ejecutan en la provincia. El cierre del recorrido fue en la Casa de la Música de Legrén, institución que celebra su aniversario 20. Desde Santi Spíritus, Jenny Fleites, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las secciones culturales de otros medios de prensa. La Agencia Cubana de Noticias informa que el comité organizador de la edición 36 del Festival del Caribe fue presentado en la ciudad de Santiago de Cuba. Durante una conferencia de prensa, Orlando Vergés, director de la Casa del Caribe, señaló la significación de que el encuentro, que del 3 al 9 de julio próximo se realizará en Santiago de Cuba, esté dedicado a la cultura popular de la República de Ecuador, un estado multicultural. Talleres, conferencias, presentaciones artísticas, espectáculos de grupos portadores, entre otras actividades, integran el programa del festival. La agencia de noticias Prensa Latina da a conocer detalles de una singular exposición que acoge el Museo de Brooklyn, Estados Unidos, desde este fin de semana. Bajo el título Disfraz, la máscara y el arte global africano, la muestra reúne una selección de máscaras africanas a partir de las creaciones de 25 jóvenes artistas originarios de ese continente que aspiran a recuperar las funciones originales de las máscaras rituales o populares. Hasta el 18 de septiembre, fotos, cuadros, esculturas, videos e instalaciones presentan una visión diferente sobre estas piezas en contraposición a la construida por las vanguardias artísticas de inicios del pasado siglo. Y por último, el portal digital de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba anuncia la próxima presentación en nuestro país
de la orquesta del Conservatorio de Bard, una de las más prestigiosas instituciones de su tipo en los Estados Unidos. La formación sinfónica que dirige el maestro Leon Bostein actuará en la noche del próximo 4 de junio en el Cienfueguero Teatro Tomás Terry. El día 6 lo hará en el Teatro La Caridad de Santa Clara, en tanto que el 8 se presentará en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba y el 9 de junio en la Sala Avellaneda de ese propio Coliseo Capitalino. En el primero de sus conciertos en La Habana, la agrupación proveniente del estado de Nueva York estará acompañada por la Camerata Romeu, que dirige la maestra Zenaida Romeu, mientras que en el de la noche del 9 de junio se presentará junto a ella el laureado pianista Peter Serkin. Y así termina nuestra revista de prensa por hoy. Ahora vamos a hacer una primera pausa. Al regreso, la periodista Magda Resic recibirá en el estudio al joven actor Daniel Romero, quien protagoniza la obra 10 millones, que volverá a la cartelera del colectivo teatral Argos Teatro, que dirige Carlos Celdrán en este mes de junio. Quédense con nosotros. Aunque lejos estemos tú y yo, siempre unido estará nuestro amor, añorando tan solo el momento. La compañía de Morón Teatro, que dirige el maestro Orlando Concepción, sobresale dentro de sus homólogas en el país por un marcado carácter comunitario en su quehacer. 30 años celebra el colectivo y el Consejo Provincial de las Artes Escénicas en Ciego de Ávila organiza una amplia jornada de reconocimientos. El sello inigualable de la compañía de Morón Teatro posiciona su quehacer en el grupo de la vanguardia del teatro cubano. Las propuestas del teatro callejero y la labor comunitaria a través del proyecto Crecidos por la Cultura reafirman la esencia de la política cultural en Cuba de hacer arte por y para el pueblo que logre transmitir valores y eduque los gustos estéticos. 30 años se cumplen de su creación y el Consejo Provincial de las Artes Escénicas en Ciego de Ávila desarrolló una jornada dedicada a la compañía a manera de agradecimiento por tanta entrega al arte y a la cultura popular. El punto de partida de la festividad lo marcó el intercambio de la membresía de la agrupación con la prensa en la provincia, rememorando los momentos más importantes en la historia de Morón Teatro. Otro de los instantes dignos de la jornada fue la puesta en escena de Lo que te voy a contar, versión de la compañía Guiñol Polichinela de un cuento de Freddy Núñez Estenós. La obra devino regalo al grupo que está de aniversario y confirmó la excelencia teatral de los jóvenes que dirige el maestro Yosmani Abril. La gala por el aniversario 30 de la compañía de Morón Teatro reunió a un selecto grupo de artistas de las artes escénicas de la provincia y desde la danza, el arte circense, la oralidad y la música dignificaron el legado que ya deja de Morón Teatro en su obra de vida. La gala devino espacio preciso para que la Dirección de Cultura en Ciego de Ávila, la Asamblea Provincial del Poder Popular, el Comité Provincial del Partido, la UNIAC y la HS patentizaran su reconocimiento a la compañía. El resumen de la jornada tuvo la pincelada de la compañía que festeja. Cecilia El Ángel de Barro, el más reciente montaje teatral de calle de la compañía, llegó para acercar al público una vez más a la riqueza de ese clásico de la literatura cubana de Cirilo Villaverde, que es Cecilia Valdés. El barro, como elemento primario en los discursos estéticos de teatro callejero de Morón Teatro, se fusiona con una excelente banda sonora, con coherentes diseños de vestuario y escenográfico, y con elegancia en las caracterizaciones de los personajes para contar la historia entre Cecilia Valdés y Leonardo Gamboa. La labor comunitaria de Morón Teatro vuelve a ser noticia y los 30 años de la agrupación se celebran de la mejor manera, entregando su arte. En Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. Y de artes escénicas seguimos hablando en esta emisión. Hoy la periodista Magda Resic conversa en primera persona con un joven actor cubano.
Al talento, las virtudes profesionales y la consagración de nuestro joven invitado de hoy se une también la gracia de haber coincidido en momentos muy importantes de su carrera profesional con realizadores y directores tanto del cine como del teatro que han enrumbado muy bien sus potencialidades. Se trata de Daniel Romero, a quien mucho agradezco que nos acompañe hoy en el Noticiero Cultural. Bienvenido a nuestro espacio. Y yo supongo que muchos en casa te estén recordando por ese papel protagónico que tuviste en una película memorable que le canta a las esencias del cubano y a una personalidad tan importante de la política, la cultura, la vida de nuestro país como es José Martí, que fue en Martí el ojo del canario con Fernando Pérez. Sí. Esos fueron los inicios en el primer año de la Escuela Nacional de Arte. De ese tiempo acá, ¿cómo has madurado en tu visión de lo que es el arte del actor? Bueno, inevitablemente Martí es una figura que cualquier persona que se le acerca, que la conoce, le abre mundos. O sea, le hace tener una visión un poco más sensible sobre las cosas, sobre la vida. Y para mí Martí ha sido fundamental. Yo creo que me ha hecho más hombre. Y también me ha despertado inquietudes hacia el arte, hacia mí como persona, como joven artista aquí en una Cuba contemporánea. Y nada, ha sido un regalo. De esa época ahora, por ejemplo, estás en manos de Carlos Celdrán, un director, como lo es sin dudas este gran hombre de Argos Teatro, sí, que ha marcado pautas en la creación teatral en nuestro país. Y ahora con él estás trabajando en 10 millones, una pieza teatral que en el entorno de este mayo del teatro, este mayo teatral, pues viene muy a tono que hablemos de ella. ¿Cuánto ha supuesto 10 millones para tu desarrollo profesional? Bueno, mucho. Carlos es un maestro. Es mi maestro. Yo he tenido muchos maestros, pero esto es un maestro muy especial. Y creo que para cualquier actor, trabajar con Carlos es un regalo. 10 millones ha sido una experiencia estupenda porque mi entrada al grupo, con un protagónico, con un texto singular, muy particular, escrito y dirigido por él, y que tiene que es una autoficción también. Entonces hay una serie de cosas ahí que se mezclan que hacen que este trabajo sea un reto constante, que cada función sea única, que todo el tiempo el actor esté tratando de encontrar cosas nuevas, enriquecer la pauta, aprender. Estabas hablando de una autoficción. Sí. Quiere decir que Carlos ha tomado episodios de su propia vida, de su vida personal, también para esta pieza. A ver, esta obra, según tengo entendido, él obtuvo una beca en la escuela del Lee Strasberg en Nueva York, y entonces por ejercicios de clase le mandaban a los estudiantes a hacer trabajos. Entonces él escribió esto, pero nunca con la intención de poder montarlo, mostrarlo. Al cabo de los años, creo que se embulló a enviar este texto a raíz. Unos amigos lo convencieron con un seudónimo al concurso Vigilio Piñera, en el cual obtuvo una mención, y entonces se decidió como que podía funcionar. Es autoficción, ¿por qué? Porque si no sería autobiográfico, y que sea autobiográfico es que tenga todos los elementos de la realidad. Punto por punto. Y a la vez que escribimos y recordamos algo, ya eso deja de ser biográfico. Entonces es una autoficción. Y tiene que ver mucho con la vida de él. Creo que más que con la vida de él, con la vida de muchos cubanos en ese momento, en esa época. Una historia de una familia, en un contexto social, político. Y nada, lo vamos a poder ver muy bien en cartelera y disfrutarlo. Sí. Así que todo el mes de junio. Todo el mes de junio. Estaremos entonces asistiendo a esas presentaciones de Argos Teatro. Y por último, para un joven como tú, ¿qué es ser actor? ¿Por qué ser actor? Yo creo que, no sé, todavía me lo estoy preguntando. Solo sé que me siento muy bien haciéndolo. Me exorcizo cada vez que enfrento un personaje. Me encanta escudriñar bien el alma, lo más fondo que pueda tener un personaje, entender a las personas, entenderme a mí en este contexto, en donde vivo, donde he decidido vivir también, y es muy importante. Y al lado de Carlos,
es un regalo, lo repito. Bueno, mucho le agradezco yo a Daniel Romero su presencia en nuestro noticiero cultural y que nos acompañara para anunciarnos sobre esta puesta en escena 10 millones del director Carlos Celdrán, donde él de cierta forma encarna a ese propio hombre que ha decidido consagrar su vida al teatro desde Argos Teatros. A ustedes los convido a que nos sigan acompañando en nuestro noticiero cultural. Es tiempo de nuestra habitual cartelera cultural. Hoy la periodista Dianelis Hernández nos pone al tanto de algunas opciones para los próximos días. Comenzamos nuestra cartelera cultural anunciando que el próximo miércoles 1 de junio a las 10 de la mañana se celebrará en Matanzas el coloquio Pelusín del Monte, 60 años reinando en los retablos, un merecido tributo al títere nacional de Cuba. Una mesa de opinión donde intervendrán especialistas y teóricos del teatro de figura ofrecerá en la jornada matutina diferentes acercamientos sobre el personaje creado por Dora Alonso y Pepe Camejo en 1956. Además, se entregarán los premios especiales 60 años de Pelusín del Monte a personalidades con innegables contribuciones teóricas y artísticas a la permanencia del querido Peluso en una fecha que coincide felizmente con la celebración del Día Mundial de la Infancia. Desde hoy, 30 de mayo y hasta el 5 de junio se celebrará en La Habana el Festival de las Artes, evento que trascenderá los espacios de la Universidad de las Artes para llegar a varios escenarios de la capital cubana. Más de 60 proyectos participan en la cita que en su actual edición está dedicada al aniversario 40 de la Universidad de las Artes, al cumpleaños 90 de Fidel y a las 3 décadas de la Asociación Hermanos Saiz. Como parte del festival se efectuará además la 16ª edición del Imago, que esta vez no tendrá carácter competitivo y exhibirá audiovisuales producidos por la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual. Por otra parte, la Sociedad Cultural José Martí invita a su espacio Cultura y Nación, dedicado a la reflexión, el debate y el aprendizaje sobre los más diversos temas de la vida y la cultura nacional. El próximo 2 de junio reserva el espacio para la doctora Graciela Pogolotti. Bajo el título Cómo contar la historia, el encuentro será a las 3 de la tarde en la Sociedad Cultural, cita en 17ID en el Vedado Capitalino. Y por último, le anunciamos que en Expo Cuba se desarrollará el Festival de la Cultura China. El próximo 4 y 5 de junio, en el mayor recinto ferial del país, como es tradicional desde hace 16 años, se acogerá este evento. A la fiesta, convocada por el Ministerio de Cultura y Expo Cuba, se suman instituciones del barrio chino como la Casa de Artes y Tradiciones Chinas, la Casa de Asia y el Instituto Confucio, además de casas de cultura de la ciudad. El público amante de las artes plásticas podrá disfrutar también de exposiciones de destacados artistas como Flora Fong, Lin y Li Domínguez Fong, además de exposiciones de bonsáis y fotografías cortesía de la Embajada China. Dianelis Hernández, Noticiero Cultural. Vamos a hacer una segunda pausa en esta emisión. Al regreso le propongo conocer sobre dos importantes eventos dedicados al arte y la literatura en el oriente del país. No se vaya, ya regresamos. Festival del Libro en la Montaña. Durante abril, mayo y junio. Dedicado al aniversario 55 de la campaña de alfabetización en Cuba. Festival del Libro en la Montaña. La ciudad de Guantánamo acogerá del 1 al 4 de junio el concurso de literatura y artes plásticas Regino Eladio Botti, uno de los más antiguos de su tipo en el país. Al evento asistirán destacados escritores y artistas de varias provincias.
Se acerca en Guantánamo la 38 edición del concurso de literatura y artes plásticas Regino Eladio Botti. Del 1 al 4 de junio el evento rendirá un nuevo homenaje a ese gran poeta e intelectual guantanamero que transformó la lírica cubana del siglo XX con su libro Arabescos Mentales. Conferencias, exposiciones de artes plásticas, presentaciones de libros y conversatorios integran el programa de actividades previstas en locaciones como la sede de la UNIAC, la sala alternativa del Cine Caimanera, el Centro Penitenciario de Mujeres, el Zoológico de Piedras y el Pabellón Guantánamo. Escritores, artistas y teóricos de la plástica de todo el país participarán en el concurso, cuyos resultados consisten en un premio único y la publicación de la obra. Otro de los lauros del encuentro será el premio que entregará la Asociación Hermanos Saiz a un escritor menor de 35 años, consistente en la difusión de la obra y una invitación al espacio de debate El Ciruelo Rojo. Yanela González, Noticiero Cultural. Y después de las jornadas del Festival Internacional de Poesía de La Habana, la comunidad de Pilón, en Granma, es escenario del festival Al Sur está la poesía. Una cita que da continuidad al debate y las lecturas donde confluyen reconocidas voces del género en nuestro país. Desde ese oriental territorio recibimos el informe. Al sur de nuestro archipiélago y por 24ª ocasión se juntarán poetas de casi todo el país para llegar hasta apartados barrios, escuelas y centros laborales de la costera geografía granmense de Pilón. Según trascendió en conferencia de prensa, el evento tendrá esta vez carácter internacional al ser subsede del Festival de Poesía de La Habana y contar entre sus invitados con participantes en esa cita trascendental. El programa de actividades prevé encuentros entre creadores, presentaciones de libros, lecturas de versos, coloquio, talleres de manualidades e intercambio con lectores. Al Sur posee la singularidad de llegar a las comunidades con un arte considerado elitista en el mundo. Acá siempre le esperan. Reconocen a los poetas y su manera distintiva de mirar entornos y valorar circunstancias. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural. Y esta semana nuestra sección Contrapunteo dedica sus debates a la presencia del Caribe en la cultura cubana. ¿Cómo se expresa lo caribeño en la cultura cubana? ¿Somos conscientes de nuestra condición caribeña? ¿De qué modo dialoga la cultura cubana con otras culturas de la región? Un equipo de periodistas, especialistas y responsables de instituciones ofrecerá sus criterios respecto al tema. Usted también puede participar si nos escribe a nuestro correo electrónico noticierocultural@ntv.icrt.cu o si accede a nuestra página en Facebook con la siguiente dirección: www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Y a tono con el tema de la semana, dedicamos los minutos finales de esta emisión a Alejo Carpentier, un escritor en cuya obra está presente la riqueza cultural del Caribe. Quizás porque vivió demasiado tiempo fuera de su tierra, se procuró la definición de un espacio que hasta entonces había tenido muy pocas oportunidades de pensarse en sus propios términos. Quizás por eso también recreó el pasado a retazos de imaginación y lo centró en personajes que nos llegan con la impronta del hoy. Macandal, Tinoel, Víctor Hugues. Y protagonistas también en sus obras La Habana, una casona barroca en la colonia, un imperio haitiano que se viene abajo. Tal vez esa fue la mayor gracia de Alejo Carpentier, condensar lo real maravilloso de su mundo en un límite más que geográfico, cultural, el Caribe. El Caribe es una construcción, un constructo en el que interviene de manera destacadísima la personalidad de Alejo Carpentier. Su concepción del Caribe es, por una parte, todo aquello que nos une y al mismo tiempo la diversidad cultural. Él enfoca el Caribe como una especie de Mediterráneo, o como es un Mediterráneo en realidad, pero un Mediterráneo también como el Mediterráneo europeo, un Mediterráneo lleno de culturas diferentes y semejantes en algunos aspectos. No en vano, uno de los más prolíferos escritores que ha dado la isla y considerado figura imprescindible de las letras en el siglo XX, Carpentier entendió que la reescritura de la historia podía ser la única arma para enfrentar la pérdida de la memoria colectiva y para conformar una identidad propia en lo que se ha dado a llamar Caribe. Pero entendido Caribe también desde lo múltiple, desde lo fragmentado y disperso y desde la distancia, esa que le dio el acento afrancesado para toda la vida. Ese interés por el Caribe empieza en Carpentier muy joven, desde muy joven. En sus primeros trabajos periodísticos, ya cuando tenía apenas 18 años, ya le empieza a hablar de temáticas caribeñas. Y estuvo hablando de temáticas caribeñas prácticamente hasta su muerte.
Hombre de música, de ciudades diversas, de estilos propios que retuerce el lenguaje, lo hace plástico, pero muchas veces también hermético, lleno de preciosismos y arabescos con cultismos de Europa y jergas cubanas. Alejo nos hace encontrarnos dentro de ese ser caribeño, alegre, creativo y nostálgico, porque nuestras raíces, como las de él, responden a cierto grupo de valores que pueden florecer en cualquier rincón del planeta, puesto que se convierten en territorio huidizo, constantemente desplazado en el tiempo y el espacio. En sus ensayos, también el Caribe ocupa un espacio predominante y siempre con este enfoque, el enfoque culturológico en el que todos los elementos de la cultura están vinculados, tanto la música como las artes plásticas, la literatura, todo esto, inclusive la cultura de los elementos intangibles, las fiestas populares, las religiones, todo esto está presente. Y sin lugar a dudas en su novelística esto aflora, y aflora de una forma destacadísima en su primera gran novela, yo diría ya de madurez, que sería El reino de este mundo, que es la que declara además su proyección hacia lo real maravilloso. ¿Y qué cosa es la cuenca mediterránea, sino el crisol de mestizajes más fabuloso y más tremendo de la historia? Para Carpentier no había barreras de carácter lingüístico, no había barreras de carácter cultural ni político. Él veía en el Caribe una identidad y al mismo tiempo una diferencia, un pensamiento muy dialéctico en este sentido, de ver justamente lo que nos une y lo que nos diferencia. Y nunca lo que nos separa, sino más bien tratar siempre de establecer los vínculos. Fueron muchos los que, como Carpentier, contribuyeron a desdibujar fronteras y a reconocernos dentro de lo impensado. Aportaron a la creación de ese sitio común que hoy compartimos y legitimamos. Pero fue el autor de Reino de este Mundo, de Cuellan-Bao, de Un siglo de las luces, de Un concierto barroco y de tanto más, uno de los que sin duda amó, porque fundó a esa invención mágica que hoy conocemos como Caribe. Dianelis Hernández, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos sobre el recorrido del ministro de Cultura de Cuba, Julián González, por instituciones de Santi Spíritus. Le pusimos al tanto de las celebraciones en Ciego de Ávila por el aniversario 30 del grupo de Morón Teatro y conoció detalles de la próxima edición del concurso Regino Eladio Botti dedicado a la literatura y las artes plásticas en Guantánamo. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresamos mañana para recorrer juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el resto del mundo. Yo me despido como siempre con un saludo desde La Habana.